¿Qué harías si después de dormir 800 años descubres que el lugar al que llamas hogar es ahora el lugar más peligroso del universo? La misión era simple: preservar la semilla humana en las estrellas mientras la Tierra se curaba de la gran toxicidad. Regresaríamos como héroes, como salvadores. Pero mientras descendemos por la atmósfera, el sensor de vida de la nave está marcando algo imposible. La humanidad no se extinguió, pero desearás que lo hubiera hecho. Quédate, porque lo que la tripulación de la Ícaro encontró en las ruinas de Nueva York no es una evolución. Es una pesadilla biológica que ha borrado nuestro nombre de la cadena alimenticia. El capitán Mellor fue el primero en hablar. Sus palabras quedaron grabadas en la caja negra, y son el eco de un hombre que acaba de entender que está muerto. «Ese no es el Atlántico», susurró. Tenía razón. El océano abajo era una masa viscosa, de un color púrpura tan oscuro que parecía absorber la luz del sol. 1000 años de estasis preservaron sus cuerpos, pero sus mentes no estaban preparadas para el silencio de la radio. No había señales de ciudades, ni satélites, ni emisiones de televisión. Solo un ruido de estática orgánica que parecía provenir de la superficie misma. Pero entonces ocurrió lo impensable. Una señal de radio antigua, con un código de encriptación que solo el alto mando de la ONU usaba hace 10 siglos, parpadeó en la pantalla. Alguien, o algo, sabía que habían vuelto. Y los estaban llamando a las ruinas de lo que solía ser Manhattan. Cuando las compuertas de la Ícaro se abrieron, el aire que entró no olía a tierra mojada. Olía a azufre y a descomposición dulce. Los medidores de radiación se volvieron locos antes de estabilizarse. El mundo ya no era tóxico para la vida, era simplemente tóxico para nuestra vida. Si te apasiona el lado más oscuro del destino humano, suscríbete ahora. Porque lo que verás a continuación te hará cuestionar si realmente queremos encontrar vida en otros planetas, o si el verdadero horror siempre estuvo esperándonos aquí, en nuestra propia casa. «¿Hay alguien ahí?», gritó la bióloga de la misión, Sarah. Su voz rebotó en los túneles del metro de la calle 42. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta que el sonido de unos clics metálicos, rítmicos, empezó a rodearlos. No eran alienígenas. El análisis genético que la computadora del traje realizó en segundos arrojó una verdad devastadora: 98% de coincidencia con el ADN humano. Pero ese 2% restante, ese 2% era algo que la naturaleza nunca debió permitir. Habían mutado para sobrevivir al aire envenenado. Habían perdido la vista porque el sol ya no penetraba la atmósfera. Se comunicaban por vibraciones ultrasónicas porque el aire era demasiado denso para el habla humana. En ese momento, Mellor lo comprendió. Ellos no eran los dueños que regresaban a reclamar su trono. Eran reliquias. Eran piezas de museo caminando en un mundo que los había superado. Para estas criaturas, los hombres con trajes espaciales y luces brillantes no eran sus ancestros. Eran intrusos. Eran el alienígena. La paradoja es la forma más cruel de ironía del universo. Los viajeros preservaron la pureza humana en el vacío helado del espacio, solo para descubrir que la pureza es ahora una debilidad mortal. En la Tierra, ser humano es ahora una enfermedad que el ecosistema necesita curar. Pero lo peor no fue el ataque. Lo peor fue lo que Sarah descubrió cuando enfocó su linterna hacia el fondo del túnel. Allí, sentada sobre un trono de huesos y cables de fibra óptica viejos, estaba una criatura que aún llevaba puesto algo que no debería existir en este nuevo mundo: un colgante de identificación militar con un nombre que Mellor reconoció al instante. El nombre de su propia hija, que supuestamente había muerto hace 800 años. El aire de la Tierra ya no era oxígeno puro, era un cóctel de esporas mutagénicas y gases pesados.
Sarah corrió hacia Mellor para sellar su casco, pero se detuvo en seco. Miller no estaba muriendo. Su cuerpo, forjado en la pureza del espacio, estaba siendo reescrito en tiempo real. Sus ojos, antes azules, se estaban nublando, cubriéndose por una membrana blanquecina. «No lo ayudes», susurró el tercer tripulante, el ingeniero Kael, retrocediendo con el arma en alto. Ya no es Mellor. La paradoja se completaba, la Tierra no estaba rechazando al humano, lo estaba reclamando. Lo estaba asimilando. ¿Cómo era posible? El colgante decía a Lena Mellor, 2150. Habían pasado 800 años. Pero entonces, la verdad golpeó a Sarah con la fuerza de un impacto orbital. Los que se quedaron no murieron en la superficie. Se refugiaron en los niveles más profundos de las ciudades, donde la radiación y los químicos eran más densos. No fue una extinción. Fue un sacrificio masivo. Para que la especie sobreviviera, tuvieron que matar al Homo sapiens y dar a luz a lo que ahora los rodeaba. El colgante no era una reliquia olvidada, era una herencia. Estas criaturas recordaban quiénes eran. O al menos, guardaban los fragmentos de una humanidad que ya no les servía. Pero entonces, la criatura del colgante hizo algo que ningún monstruo haría. Extendió su mano, abrió la palma y reveló un objeto que hizo que el corazón de Sarah se detuviera. Un dispositivo de almacenamiento de datos de la nave Ícaro, uno que se suponía que estaba en la caja fuerte del capitán. Si estás disfrutando de este viaje al abismo de la evolución, recuerda suscribirte a Relatos Futuristas. Aquí exploramos los destinos que la ciencia ficción no se atreve a contarte. Las sombras no eran salvajes. Eran una mente colmena que procesaba el pasado para no cometer los mismos errores. Habían estado esperando el regreso de la Ícaro. No para darnos la bienvenida, sino para recuperar la última pieza de su rompecabezas genético. Nos necesitan, comprendió Sarah. La mutación en la Tierra había salvado sus vidas, pero los había dejado estériles. La atmósfera los transformó, pero les robó el futuro. Nosotros, los humanos puros del espacio, éramos su única oportunidad de refrescar su código genético. La opción era simple y cruel: morir como el último vestigio de una raza muerta, o ser el primer peldaño en la nueva escalera de una especie de pesadilla. Kael gritó cuando las sombras comenzaron a arrastrarlo hacia los capullos. Pero Sarah vio algo en la pantalla principal de la colmena. Un contador. La Ícaro no solo traía humanos. Traía una carga de bombas de purificación atmosférica que debían activarse al aterrizar. Si las activaban, limpiarían el aire, pero matarían a cada ser viviente en el planeta. Incluyendo a Mellor. Incluyendo a la criatura que llevaba el nombre de su hija. ¿Qué define a la humanidad? ¿Nuestra forma física o nuestra capacidad de dejar que el mundo siga adelante sin nosotros? La Tierra ya no es de los hombres. Es de los supervivientes. La paradoja de los viajeros terminó no con un grito de victoria, sino con un susurro de rendición. 1000 años después, el círculo se cerró. Los que se fueron eran los extranjeros. Los que mutaron eran los verdaderos herederos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sarah? ¿Habrías apretado el botón para restaurar la atmósfera y salvar a tu especie, extinguiendo a los nuevos habitantes? ¿O habrías aceptado que nuestro tiempo terminó para convertirte en parte de algo nuevo y aterrador? Los leo en los comentarios. No olviden darle a la campana para más crónicas de Relatos Futuristas. El futuro es oscuro, pero aquí, nosotros tenemos la linterna.